Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Hola, profe. Hola, hola. Buenas, profe. Hola, buenas tardes. Vayan poniendo su nombre. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, hola, bien. Gracias por dejarme correr un poco el horario, pero hoy tengo un día que es un Zoom atrás del otro. Estamos tan hasta las manos que una horita más, una menos, Sí, profe. no le hace No mucho. pasa nada. Está muy bien, está muy bien. Además, este grupo viene bárbaro, así que estoy súper tranquila en ese sentido. Bueno No- saberlo, profe, por lo sí. menos una materia. Ah, bueno, no sé la sensación de ustedes, porque por ahí ustedes dicen no entiendo nada, y a mí me parece que entendieron todo. Puede pasar. No, a mí esta materia en particular me gusta. Como que entiendo más fácil por ahí que otras que me cuesta un montón. Claro. Y bueno, que te guste. Buenas tardes, profe. Hola, hola. Que te guste, viste, que hace que entiendas también, ¿no? O sea, o te cuesta menos entender porque te gusta, justamente. Hay interés. Bueno, qué bueno, qué bueno. Pero sí, este grupo va bárbaro, la verdad, va re bien, así que la vez pasada habíamos hecho clase por WhatsApp, así que, ¿se acuerdan? Iban bien con las lecturas y todo. Somos únicos. Van bárbaro, van bárbaro. Así que en eso quédense tranquilos, tranquilas, que vamos re bien, que vamos re bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Poca gente. Todo el mundo me dijo que sí podía, sí podía. Hoy vamos, porque ya vimos dos Power, ¿no? Dos PowerPoint, ¿se acuerdan la vez pasada? Yo subí uno solo, me parece, a la plataforma. Porque ayer vi la plataforma y había uno solo, y nosotros vimos dos. ¿Se acuerdan que vimos dos? El de los discursos, ¿sí? Sí, eso es verdad. El de los vínculos asimétricos, bueno, había varias cosas, pero eran dos los que vimos, así que hay uno que yo les estoy debiendo subirlo a la plataforma. Y hay uno más, un tercero, que nos va a servir ahora de introducción para el próximo texto, ¿sí? Va a haber un próximo texto que está en PDF, así que se los voy a compartir para que lo puedan leer para la próxima y seguimos avanzando, ¿sí? ¿Alguna pregunta o duda que haya quedado de lo que estuvimos charlando las clases anteriores? El tema de los discursos, el tema de las categorías de análisis, que hablamos. Igual ustedes participaron todos y todas participan y dan ejemplos y todo. Me dan a entender que vamos bien. Por eso digo, podemos seguir avanzando porque vamos bien. Pero cualquier cosa, me tienen que frenar y decir, no, profe, esto no sé si lo tengo tan claro. Igualmente tienen el apoyo de los PowerPoint, ¿sí? Por ahora no va a haber ningún trabajo práctico, ¿sí? Seguimos así como estamos. Igual yo todavía les tengo que corregir los que mandaron. Neguen, ¿querías preguntar algo? No, iba a decir que menos mal porque nos están llenando de trabajos. Ay, Esta sí, semana nos llenaron. terrible, terrible. Sí, bueno, segundo año tiene esta característica de que son muchas materias las que cursan, mucha carga horaria. Por eso no. A mí me interesa, más allá de que los trabajos, obviamente, ya hicieron dos, me los mandaron, los tengo que corregir, todavía les debo la corrección. Pero yo veo que vamos bien porque ustedes van leyendo los textos, van participando, van entendiendo, entonces eso a mí me deja súper tranquila. Así que el próximo texto que van a ver para la próxima no tienen que hacer ningún trabajo práctico. Por ahora no hay ningún trabajo práctico, ¿sí? Así que tranqui. Ni examen, ni examen sorpresa, ni parcial, ni nada de eso. Seguimos con las lecturas y estas presentaciones que yo armo para poder seguir la lectura, ¿sí? Entonces, hoy yo tengo un PowerPoint para, de alguna manera, ir acercándonos un poco más, ir rumbeando, como se dice, para el lado de uno de los discursos en particular, que es el del psicoanálisis, ¿sí? Vamos a ver algunas ideas importantes del psicoanálisis, como un discurso acerca de la infancia. Uno de los
uno de los tantos discursos acerca de la infancia y acerca del ser humano, acerca de los sujetos, ¿sí? Y nos va a ser útil para poder después acercarnos al texto que continúa, y va a haber cosas que uno va a ir leyendo, ustedes van a ir leyendo, y no les va a parecer tan lejano, ¿sí? Bueno, ¿pusieron sus nombres? Algunas, vayan poniendo, porque si no yo después, la asistencia, las veo de ahí, solamente las saco del chat. Acuérdense, yo algunas caras me acuerdo, pero si está en la cámara apagada, no aparece el nombre, o sea, no hay manera que yo me acuerde. Bien, escriban eso porque eso es súper importante. Bueno, estamos entonces, vamos a arrancar. Esperen que tengo como muchas cosas abiertas acá. Pepe, a ver. Este es el texto que vamos a ver la próxima, ya que está, lo tengo acá. Este es el texto, ¿sí? Del libro De la familia a la escuela, Infancia, Socialización y Subjetividad. Siempre vamos a poner el título del libro, ¿sí? Para saber de dónde estamos sacando. Acá vuelve a aparecer Sandra Carli, ¿sí? Como como compiladora de una serie de ensayos que aparecen en este libro. Y vamos a ver de este libro en particular el capítulo número 3, que se llama La Constitución Subjetiva del Niño. La autora es Mariana Carol, ¿sí? Este es el texto que van a tener que leer para la próxima clase, ¿sí? Tiene 16 páginas, no es tan largo, creo yo que no es tan largo. Tiene mucho dato, mucha cosa, ¿sí? No sé si les va a resultar complejo, más o menos, pueden encontrar algunas partes que sean medias complejas, ¿sí? Hagan una lectura, o 2, o 3, sería genial. Bueno, y vayan obviamente registrando, ¿no? Las dudas, las preguntas, subrayando el texto, ¿sí? Si es que tienen la costumbre de subrayar el texto. Vayan acercándose al texto. Y yo tengo material después, como hacemos siempre, ¿sí? Material que de alguna manera toma las ideas principales y los conceptos que a mí me parece que son claves del texto, ¿sí? Pero lo tienen que leer todo primero. ¿Estamos? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Estamos entonces para la próxima, este texto. Se los comparto, se los subo a la plataforma. Aquella que no está en la plataforma me escribe lo más urgente posible y me dice, profe, yo no lo tengo, y yo se lo comparto, ¿sí? Para no llenar el WhatsApp de archivos. ¿Estamos? ¿Les parece? Profe, Sí, diga. ¿el texto directamente lo abrimos y tiene solo las páginas que hay que leer o solo leemos el capítulo 3? No, está solo la página. Está justo directamente así como lo estoy mostrando ahora, capítulo 3. Está entero el capítulo, no es el libro entero, es solo el capítulo. Bien, ¿sí? bien. No es como el otro que sí era el libro entero y de ahí tenían que buscar. Bueno, no. Acá está directamente el capítulo 3. ¿Sí? Bien. Bueno, esto entonces para la próxima. Ahora, este es el que ya vimos. ¿Sí? Este es el que ya vimos. Y a ver si puedo acá. Esperen un segundín que voy a tener que... Esperen, para poder compartirles bien la pantalla. Voy a cerrar algunos. Voy a cerrar los que ya vimos. ¿Sí? Que me voy a anotar, los tengo que subir. A ver. Esperen. Cierro esto. Bueno, y vamos al que quiero compartirles. Vamos por acá. Acá estamos. ¿Les resulta útil? Y estoy con la palabra útil, hoy no encuentro ningún sinónimo, no me gusta decir si es útil o no. Pero ¿les aporta esto de los PowerPoint, les parece, o no? ¿O quieren, sí. A mí Yo sí. creo que- Bien, Sí. Yo creo bien. que sí, Sí, profe. perfecto. Bueno, genial, esto es bueno saberlo, ¿sí? Yo me apoyo mucho para las explicaciones este material. Bueno, entonces, bueno, acá aparece la materia, ¿sí? A ver si puedo... Ahí está.
Bueno, la pregunta que dispara, digamos, esta clase y que de alguna manera los textos que siguen lo van a intentar responder, es ¿qué podemos decir de un niño o de una niña? ¿Sí? Para responder justamente esta pregunta vamos a abordar, como dijimos ya en la clase pasada, en las clases pasadas, distintos discursos, ¿sí? Esos discursos surgen de prácticas sociales que se van a ocupar de la infancia, ¿sí? Uno de los discursos al cual nos acercaremos, desde el cual miraremos, ¿sí? Como una especie de gafas para mirar la infancia, va a ser el discurso psicoanalítico, ¿sí? Bueno, acá aparece una frase, ¿sí? Que puede ser disparadora o nos puede ayudar a pensar algunas cuestiones de la infancia. Judith Miller, psicoanalista francesa, ¿sí? Que dice: ¿qué es lo que queremos cuando tenemos niños, niñas? ¿Qué es lo que quieren los niños y las niñas? ¿Y qué es lo que queremos que quieran? Parece un trabalenguas. A los psicoanalistas les encanta hablar así, como complicado, ¿no? Hablan como en complicado, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos cuando tenemos niños? ¿Qué es lo que quieren los niños? ¿Y qué es lo que queremos que quieran? ¿Sí? Son todas preguntas que nos podemos hacer, ¿sí? Cuando nos acerquemos a los distintos autores, las distintas autoras que vamos a ir abordando en esta materia. Bueno, algo de lo que ya nos contaba o abordaba Sandra Carli era esta relación que existía entre la perspectiva histórica, y la infancia, ¿sí? Habíamos dicho que en el transcurso de la historia la definición de niño, niña, había variado, ¿no? Según las distintas situaciones, distintos eventos históricos, ¿sí? Y las distintas ideologías también que fueron circulando a lo largo de la historia, de las ideas, de la historia de la humanidad. Aparecen tres grandes discursos: la medicina, sobre todo la pediatría, ¿sí? El derecho y la educación, ¿sí? Discursos que se enmarcan o que surgen de prácticas sociales, ¿sí? Y en estos discursos que devienen de prácticas sociales, lo colocan al niño o a la niña como una incógnita, ¿sí? Esto es interesante porque durante la historia parece que todo el mundo adulto, ¿no? Las ciencias sociales, sabían que era un niño o una niña. Bueno, es distinto plantearse o plantarse desde este lugar de la duda, de este lugar de ¿qué es un niño? ¿Qué es? ¿No? Si yo digo niño o niña, ¿qué es un niño? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué hace que sea niño o niña? ¿Sí? Es otra manera de plantearse o de plantarse frente a la infancia, ¿sí? Bueno, el psicoanálisis, volvemos, como discurso que vamos a ir abordando, central de esta materia, es una práctica de lo particular, de lo singular, ¿sí? Singular en el sentido de sujeto, ¿sí? En el sentido de particularidad, de algo que distingue a cada uno, a cada una de nosotros y nosotras, ¿sí? Intenta transmitir una otra mirada, dice, ¿no? Porque lo que busca es que los sujetos nos hagamos preguntas, ¿sí? Es un otro decir, una otra mirada, ¿sí? Una otra manera de decir las cosas, de decir algo de los cambios, ¿sí? Acuérdense la clase anterior, o las clases anteriores que decíamos, si nosotros estuviéramos en esta materia y se llamara psicología evolutiva, bueno, hablaríamos de la infancia, no haríamos tanta vuelta, digamos, directamente iríamos y diríamos, la infancia empieza a tal edad y termina a tal edad y punto, ¿sí? Y un niño o niña hace tal y tal cosa a tal edad y chau, ¿sí? Estaríamos hablando en términos de etapas, estaríamos hablando en términos de cronología, pero el psicoanálisis le da una vuelta más, no lo hace tan fácil, ¿sí? Porque justamente algo que nos caracteriza a los seres humanos es la complejidad, ¿sí? No lo hace tan cuadrado. Sí, exactamente, y a mí me resulta más interesante, por eso, o sea, puede resultar más difícil, obviamente, de abordar, pero justamente yo creo que es uno de los discursos que más refleja la realidad humana,
¿sí? Porque no todo es tan fácil. O sea, si yo les doy una materia desde el lugar de la psicología evolutiva y les digo, bueno chicos, lean este texto, la infancia va de tal edad a tal edad, duraría un día la materia, la verdad. Duraría un día la materia y la que sigue duraría otro día más, ¿no? Diría, bueno, la adolescencia va de acá a acá y la adultez en cuestiones de edades y etapas y se termina el problema. No me interesa tener esa postura, ¿sí? Me interesa que nos hagamos preguntas, ¿sí? Y el psicoanálisis ahí nos acompaña, ¿sí? Y nos plantea que las cosas no son tan sencillas como parecen, ¿sí? Entonces, tiene que ver con una práctica de lo particular, ¿sí? Bien. Es un discurso de lo singular, ¿sí? Acá, a ver si se corre estos numeritos. El psicoanálisis es un discurso de lo singular, ¿sí? Es un discurso de lo singular, como decíamos, de lo particular. Se ocupa del sujeto, ¿sí? Se ocupa del sujeto. Y lo relaciona o lo ubica dentro de distintos modos de lazo social, ¿sí? Otro de los conceptos que aparece en el psicoanálisis es esto del lazo social, ¿sí? De los vínculos, ¿sí? De los vínculos. Esos vínculos, ese sujeto del cual se ocupa el psicoanálisis, está condicionado por el lenguaje, y tengan en cuenta esto, que lo preexiste, ¿sí? Y lo determina, ¿sí? El lenguaje preexiste antes de la llegada del sujeto al mundo, ¿sí? Y al mismo tiempo lo determina como sujeto. Ahora lo vamos a ver más en detalle. ¿Sí? ¿Me van siguiendo acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Bien. ¿Qué dice el psicoanálisis acerca del niño como sujeto? Ya nos está diciendo algo, ya nos está diciendo que el niño es un sujeto, ¿sí? Si volvemos a la historia de la infancia o de cómo era considerada la infancia, habíamos visto en algunos momentos que nos cuenta Sandra Carli, es que el niño era considerado un objeto a maltratar, un objeto a descartar, ¿no? A hacerlo trabajar, a explotar de todas las maneras posibles, ¿sí? Bueno, el psicoanálisis lo coloca en el lugar de un sujeto. Y esto parece una pavada, parece un detalle, pero no lo es. No lo es, ¿sí? Ya nos da entonces una definición de lo que es un niño, ¿sí? Acuérdense la primera pregunta cuando empezamos. La constitución de los niños o las niñas, cuando decimos constitución, ¿qué quiere decir? Que no nacemos niños o niñas así, cuando nacemos, no somos todavía niños o niñas, ¿sí? Tenemos que llegar a hacerlo. Claro, tenemos que llegar a hacerlo. Fíjense que no decimos nacimiento de los niños, no, decimos constitución, decimos construcción, ¿sí? Son conceptos que ahí nos están explicando cómo es que acontece un niño, ¿sí? Cómo surge. No es en el momento en que nace, tienen que pasar varias cosas, ¿sí? Varias situaciones para que lo consideremos un niño y por lo tanto un sujeto, ¿sí? Entonces, los niños, las niñas, son sujetos del lenguaje y del deseo, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más por qué esto, ¿sí? Después vamos a ver el texto de Carol, que ya nos va a hablar de la constitución, ¿sí? Subjetiva de los niños y las niñas. Es decir, cómo se construye un sujeto, cómo nace entre comillas, ¿eh? ¿Cómo nace un sujeto? ¿Cómo surge? ¿Cómo acontece? Es la pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que alguien sea considerado sujeto? Entonces, el niño o la niña cuando nace en un campo de lenguaje, ¿sí? Ya desde antes de su nacimiento, la madre, el padre o quien se ocupe de su crianza, hablan de ese niño o de esa niña. Antes de que nazca, ya se habla de ese niño, ¿sí? Ese niño que va a venir. Y se habla de una manera particular, ¿sí? Que tiene que ver con qué se espera de él o de ella, qué deseamos de ese que va a venir o esa que va a venir, ¿no? Hay miles de ejemplos. Bueno, se va a llamar fulanito y seguramente va a ser jugador de fútbol. Ay, sí, le va a encantar tal cosa, como a Bob, ¿no? Hablando a la mamá o al papá.
seguro que va a ser de tal equipo de fútbol, si es varón, ¿no? Con toda la carga de género ahí. Y seguro que va a ser fuerte como el abuelo, o va a ser, no sé, apuesto como el tío, no sé. Bueno, estoy diciendo todas pavadas. Bueno, y si una niña, ¿no? Esto es clásico, en esa división ahí de los géneros donde ya se marca o se impone, no estoy diciendo que esto esté bien, se hace. Bueno, y si es una niña, y bueno, la vamos a llamar de tal manera, y le vamos a comprar tal ropa, y seguro va a hacer tal cosa cuando sea más grande. ¿Sí? Todo esto que yo estoy diciendo tiene que ver con ese lugar que se le va preparando a ese niño o esa niña antes de que nazca. Ya está ahí, antes de nacer ya está ahí, ya se habla de lo de ella. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el discurso, tiene que ver con los deseos que van circulando, de qué espero yo que sea ese hijo o esa hija. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, Esto es le mete- clave. encima después la presión le hace mal a los niños, porque vos estás presionando a que haga algo que por ahí no quiere y por miedo a Exacto. no decírtelo lo va a hacer de todas formas. Exacto, bueno, ahí ya nos vamos a la parte de los mandatos, las obligaciones, las herencias que no tienen que ver con lo biológico, sino otro tipo de herencias. Bueno, ahí sí tenemos para contar, cada una tiene algo para contar seguramente, ¿sí? Bueno, y acá voy a hacer un paréntesis y se me ocurre no ahora, pero algún ejercicio que podamos hacer para la próxima. Ejercicio, tarea, así rapidita, tarea, no tarea de trabajo práctico. Escuchen. Me gustaría que para la próxima, antes de empezar con el texto de Carol, van a averiguar, si es que no lo saben, algo sobre su nombre, ¿no? ¿Quién eligió su nombre de la familia? Si saben qué significa su nombre, ¿sí? ¿Cómo fue esa situación de elección del nombre de cada uno y cada una de ustedes? Si saben, no saben, si tienen que ir a preguntar, ¿sí? ¿Hacemos eso para la próxima? Yo les cuento la mía. bueno, Cuento mi dale. historia, después un ratito, ¿sí? Unos 2, 3 minutos cada uno que cuente, el que quiera, ¿no? La que quiera compartir eso, ¿no? ¿Por qué me llamo Yo como ya me lo llamo? sé, profe, ya Bueno. lo averigué hace mucho. Bueno. La próxima nos contás, entonces. La próxima hacemos, ¿sí? Este ejercicio, porque de alguna manera va a ejemplificar esto que estamos diciendo, ¿sí? El tema del deseo de la madre, del padre, de quienes nos crían, nos criaron, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Se me ocurrió así ahora este ejercicio, pero está bueno hacerlo. Bueno, ese niño o esa niña es materia del discurso, esto que decimos, ¿no? Está en el lenguaje, en la boca de sus padres, de su madre, mucho antes de que nazca, ¿sí? Ya se habla de él, ya se habla de ella, ¿sí? Por eso, escuchen, por eso se dice, desde la teoría psicoanalítica, que a mí me parece que es muy poética a veces para decir las cosas, por eso me gusta tanto, dice que el niño o la niña nace en un baño de lenguaje, dice. A mí me parece súper poética la imagen, ¿sí? Nace en un baño de lenguaje, ¿no? Es como que tiene que ver, a ver, baño con el tema del agua, del nacimiento, del bautismo, ¿no? Piensen todas las figuras que se van apareciendo en cuanto a baño de lenguaje, ¿sí? En un mundo, entra a un mundo de lenguaje, ¿sí? Se sumerge a un mundo de lenguaje a través de los discursos, ¿sí? De las palabras, de los dichos de esa madre, de ese padre o de esas personas que lo están esperando, ¿sí? Si es que lo esperan, ojo, si es que lo esperan. Esto estamos hablando en condiciones esperables, no quiero decir ideales, pero bueno, no todos o todas son esperados o esperadas, ¿no? O no todos o todas son soñados, son deseados, ¿sí? Bueno, y vamos a ver cómo eso también de alguna manera afecta al desarrollo de esa persona, ¿sí? No se trata de que hagamos catarsis acá, pero por ahí tenemos ejemplos, ¿sí? Yo los voy a inventar a los ejemplos, seguro para qué. Porque a veces son cuestiones personales, ¿no? Que a veces, si uno elige la terapia, lo trabaja en terapia esto, ¿no? Qué tipo de relación tiene con su familia y demás. Entonces, el advenimiento de un niño, de una niña, al mundo, está precedido por las palabras, justamente, de su madre, de su padre, de estas personas que lo están esperando. Palabras, que como decía recién Nehuen, que determinarán un sitio, privilegiado o no, pondría yo, para ese niño, ¿sí? Ya hay un lugar, porque va a ser de esta manera, porque nosotros soñamos o queremos que sea, ¿no? Seguro va a ser
el rey de la casa o la reina de la casa, de la familia, ¿sí? Ya tiene un sitio ahí, ya tiene en el lenguaje, ya está, ¿sí? Ya está ahí. No nació, pero ya está ahí, ¿sí? Fíjense la fuerza que tiene esto, la fuerza de la palabra es terrible a veces, sí, y a veces es maravillosa, pero a veces puede ser terrible, ¿sí? Porque obviamente condiciona, limita, ¿sí? De este modo, el niño o la niña está atrapado en esta estructura, ¿no?, de un discurso que cae sobre él a través de los dichos que lo anteceden. Fíjese ahora, ¿no?, el gesto que yo hago, como si fuera una sombra a veces, ¿sí? Porque a veces las palabras son muy pesadas a veces, ¿sí? Esos dichos, esas palabras o esas sombras, ¿sí? Fíjense que antes hablamos de baño del lenguaje, ahora podemos hablar de sombras, según qué se espera de ese sujeto que van a hacer, ¿sí? Lo anteceden, ¿sí?, estas palabras, lo van a determinar también, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que se desea de él, lo que se espera de él, lo que se anhela de él o de ella, ¿no? Que de alguna manera le va a dar un toque, digamos, muy especial, muy particular, una singularidad, una particularidad, que de alguna manera va a delimitar su lugar en la estructura familiar, ¿sí? O sea, ya hay una familia conformada, imagínense, y viene, nace este o esta, y ya tiene un lugar asignado, que de alguna manera va a estar delimitado, ¿sí?, por estos dichos que se dicen de él o de ella antes de que realmente aparezca en esa familia, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bueno, esto tengan en cuenta cuando hablemos la próxima clase, el tema del nombre. Nosotras, los seres humanos, recibimos algo que se llama filiación a través del lenguaje, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nos ponen un nombre cuando nacemos, ¿sí? Nos ponen un nombre y ese nombre se registra, ¿no? Hay un organismo que se llama registro civil, ¿no?, donde uno anota, inscribe a este ser humano que nació, que vino al mundo, ¿no? Anoto su nombre y su apellido. Esta familia hace ese acto de filiación, ¿sí? Es como decir, bueno, ahora este ser humano forma parte de esta familia, porque le elegimos este nombre y porta este apellido, ¿sí?, que se va transmitiendo de una generación a otra, ¿sí? Ese nombre, ese acto de filiación le va a asignar una identidad al niño o a la niña, ¿sí? Pensemos en las cuestiones de género, ¿no? Si nace con vulva, bueno, entonces es una nena, dice la cultura, entonces va a vestir de rosa, entonces se llamará Paula, por decirles algo, ¿no? Y va a tener tal apellido, ¿no? Algunos eligen el apellido solo del papá, o del progenitor, a veces se elige el apellido de la mamá, o a veces se eligen dos apellidos de quien sea la persona que vaya e inscriba, ¿sí?, a ese ser humano que nació en el registro civil, ¿sí? De esta manera, en ese acto de filiación, se lo ingresa a ese sujeto que nació, que todavía no es un sujeto, a esa persona que nació, que todavía no es persona, en un orden social y cultural, ¿sí? Que le permite justamente incluirse en un linaje, ¿no? Porque, ¿no?, por ejemplo, no sé, los apellidos que se van transmitiendo, ¿no? En un momento se transmitía solamente el apellido paterno, ¿no? Eso después fue cambiando, algunos eligen tener los dos apellidos, o quien sea que escriba, bueno, todo eso fue cambiando en cuanto a leyes, ¿no? Pero digo, este acto de filiación, de poner un nombre, de poner un apellido y una inscripción en el registro civil, no solamente permite el ingreso de esta persona o de este ser humano, de este recién nacido o nacida, en un orden social y cultural, sino que también permite incluirlo en un linaje, ¿no?, en una historia familiar, ¿sí?, en una línea de tiempo familiar, ¿sí?, en una cadena de generaciones, ¿sí? Se dice que debe ser nieto, bisnieto, tataranieto de fulanito de tal. Entonces, el lenguaje, ¿sí?, esto del orden del lenguaje, el orden del discurso, nos introduce en un mundo humano, ¿sí? Esto es característico del mundo humano, ¿no?, cuando nace alguien, elegir un nombre e escribirlo, ¿sí? Esto es muy importante, esto que estoy diciendo. Ya no estamos quedando sin tiempo, pero a ver si llegamos a terminar.
Bueno, esto que decimos de la palabra, de la fuerza de la palabra, ¿sí? Puede provocar, tiene efectos, obviamente, en ese niño o niña que está en construcción, que está constituyéndose, que se está desarrollando. Puede producir distintos efectos, ¿sí? Efectos de inhibición, efectos que les produzcan algunos síntomas, efectos de angustia, ¿sí? No lo sabemos, no sabemos qué puede provocar esta fuerza de la palabra, porque además no todos o todas lo vivimos de la misma manera, ¿sí? Esto en psicoanálisis se llama realidad psíquica, esto de que no todos lo vivimos de la misma manera. Pasa en una misma familia, ¿no? Puede haber mellizos, gemelos, y que cada uno recuerde de una manera totalmente diferente una situación en particular, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser si nacimos juntos y nos criamos? ¿Por qué a vos te parece que no fue para tanto esto y para mí, bueno, ¿no? Bueno, porque tiene que ver con esto, con la realidad psíquica, que no siempre coincide con la realidad real de lo que sucedió. Y lo que interesa al psicoanálisis no es lo que pasó realmente, sino lo que cuenta el sujeto de lo que pasó, ¿sí? Fíjense, si uno va a terapia psicoanalítica, ¿no? Cuando va al psicólogo, digamos, y tiene una postura psicoanalítica, uno va y cuenta, ¿no? Distintas situaciones, y el psicólogo no va a ir a averiguar si lo que uno dice es verdad o no, porque la verdad es de ese sujeto, ¿sí? No va a hablar, llamar a la madre y decir, che, fulanito me dijo esto, posta que es así, no va a hacer eso, no hace eso. Entonces no le interesa escuchar lo que dice ese sujeto de cómo vivió esa situación, ¿sí? De cómo la recuerda, ¿sí? De qué sensaciones tenía, distintas situaciones, ¿eh? Así que miren la importancia del discurso en la teoría psicoanalítica, la importancia de la palabra, la fuerza de la palabra, cuando uno dice algo sobre otra persona, ¿sí? Sobre todo dentro de una estructura familiar, ¿sí? A ver si podemos avanzar un poco más. No quiero sumar más tiempo. Bueno, entonces, pensar en esta constitución subjetiva, ¿sí? Subjetiva en tanto sujeto, en tanto cómo se construye un sujeto, es pensar qué se le dice a un niño, qué le estamos diciendo. Eso de alguna manera, ese decir de ese niño va configurando, va armando, va conformando un mundo de significaciones para él o para ella, ¿sí? Va a importar quién le dice lo que le dice, desde qué lugar se lo dice, ¿sí? No todos lo vamos a vivir de la misma manera según quién me lo diga y desde dónde me diga eso que me dice. Parece un trabalenguas, pero es así. El niño o la niña es el espacio construido por el deseo, ¿sí? Que va circulando en la historia de ese sujeto, ¿sí? O no, o puede no estar ese deseo, ¿sí? Esa subjetivación, esa construcción como sujeto va a depender justamente de ese deseo, ¿sí? Nació de alguien, ¿no? Que lo deseó o no lo deseó. Es así, ¿sí? Que lo esperó o no lo esperó, si lo soñó o no lo soñó, ¿sí? Esto quiere decir que queda capturado, ¿sí? Capturado en estas distintas significaciones que se dicen de él, ¿sí? Que este deseo que va circulando en la palabra, dicen a través del lenguaje los padres, la madre o quien sea que esté esperando ese niño, ¿sí? Ese niño va a ser el efecto de esa madre, de ese padre o de esa persona que se encarga de la crianza, ¿sí? Es decir, de los avatares, decimos, ¿sí? Se usa la palabra avatar, no en el sentido avatar de... Vieron que hay una película que se llama Avatar, o a veces se usa avatar como si fuera como un reemplazo, ¿no? Yo pongo la carita de alguien y ese es mi avatar. No, no estoy hablando en ese sentido. Avatares, en la constitución subjetiva, hablamos de rodeos, hablamos de derrotero, ¿sí? Como dando a entender que el camino no es fácil, ¿no? Que nunca es recto, ¿no? Puede ser con curvas, podemos volver, digo, estoy hablando metafóricamente de lo que es la constitución de una persona, ¿sí? Avatares es como, bueno, salgo a la vida y me puede pasar un montón de cosas, y el camino no es fácil, y el camino no es recto, o el camino no es solo de subida, no es solo de bajada, no es solo curva. Voy encontrando distintas cuestiones que tengo que ir resolviendo. ¿Se entiende esta idea de avatares en esa constitución? ¿Sí? Bien.
Entonces, sinónimo de derrotero, habrán escuchado la palabra derrotero, ¿sí? Como ese recorrido que no es tan fácil, que no resulta tan fácil. Sí, Macarena. Sería, sí, sería como, como las experiencias, Sí, que van, o, sí, ¿no? sí, lo que Que va van en el sucediendo. camino. Exactamente, exactamente. No, ok. Pero tiene que ver con esto en cuanto a qué caracteriza o cómo caracteriza la historia de un ser humano. Ninguno de nosotros puede decir que nuestra vida ha sido fácil o es fácil o no. O sea, siempre hay cuestiones que hay que resolver, hay conflictos, hay vínculos que no son del todo sanos, todas podemos decir algo de eso, ¿sí? O que hay cosas que todavía no resolvemos, que hay cosas que nos cuestan. Podemos ser conscientes o no, porque hay personas que por ahí dicen, yo estoy re bien, ¿no? Cuando uno dice, ¿no? Un amigo a otro le dice, che, ¿no probaste con la terapia? Si yo estoy re bien, ¿para qué voy a ir a terapia? Bueno, ese tiene cero registro de lo que le puede llegar a pasar, que tiene que ver con un mecanismo de defensa que es la negación, ¿sí? Justamente para protegerse de la angustia que le puede generar, ¿no? Saber que tiene un conflicto, dice, yo estoy re bien, no me pasa nada. Y después está el otro extremo del que se hace problema por todo, ¿no? O la que se hace problema por todo. Bueno, tenemos un millón de ejemplos, pero no nos vamos a meter en eso. Pero quiero que entiendan esta idea de avatares, derroteros, ¿sí? Que es el camino que nos lleva a constituirnos como personas, ¿sí? Yo creo que hasta acá es suficiente porque es mucha información. No sé si me fueron acompañando, ¿sí? Fueron registrando, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, antes que se corte, para la próxima, el texto de Mariana Caron, que es un capítulo, ¿sí? De 16 páginas, lo leen, 1, 2 veces, 3, las que sean necesarias, ¿sí? Tomen nota, registren, subrayen, ¿sí? Y piensen esto que les decía del nombre. Cada uno, cada una va, si tiene ganas de contar la próxima en unos minutos, ¿por qué me llamo como me llamo? ¿Quién eligió mi nombre? ¿Sí? ¿Qué historia tiene mi nombre? ¿Si saben qué significa? ¿O por qué eligieron ese nombre? ¿Sí? El que tiene ganas de contar. Si hay alguien que no quiere, dice yo no. Bueno, se respeta. ¿Sí? ¿Estamos? La próxima sí a las 6, ¿sí? La próxima al mismo horario. Fue por esta vez porque yo necesito reunirme ahora en un rato. ¿Sí? Así que gracias. Profe, Gracias por cambiar. Sí. en la parte del nombre justo se me cortó. Tenemos que averiguar con nuestros padres por qué nos llamamos así. Sí, ¿por qué te llamas Nehuen? ¿Quién te eligió tu nombre? Si sabes, ¿qué significa? Bien. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, elijo este nombre porque me gustaba y por ahí no sabían qué significaba. Pero por ahí también averiguar el significado. Cada nombre tiene un significado, tiene un origen, ¿sí? Que a veces no siempre coincide con el motivo por el cual se eligió, ¿sí? Esa es la tarea para la próxima, que la comentan acá, no tienen que escribirla, no tienen que mandar nada, ¿sí? Es nada, una pequeña tarea que la vamos a charlar acá. Y sí la lectura del texto, ¿sí? Y avanzamos un poco más con lo que quedó del Power de hoy. Y bueno, seguimos charlando del texto que les voy a compartir, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. No, profe. Bien, todos pusieron su nombre antes que se corte, porque si no después yo no tengo manera de registrar, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, nos vemos la próxima a las 6, ¿sí? La próxima sí va a ser a las 6, ¿sí? Gracias por cambiarme el horario. Luego. Bueno, Chao, profe, nos vemos. Que estén Chao, bien. profe. Chau, chau.